¿Qué tal, hermanos? Queremos hacerles una atenta invitación a nombre del grupo principal de líderes de la Iglesia de la Ciudad de México a participar en esta semana que vamos a celebrar una serie de conferencias para hombres. Del 12 al 18 de abril estaremos conectados todos los hombres de la Ciudad de México y también todas las provincias que quieran ser parte de este gran evento. Vamos a tener grandes enseñanzas con Goy Hammond, con Sebastián Serra, con Héctor Cruz. Y el domingo 18 de abril cerraremos nuestra conferencia evangelística, invitando a nuestros amigos para poder escuchar al evangelista o uno de los evangelistas de la ciudad de Los Ángeles, Roberto Carrillo, quien ha tenido una cercanía muy grande con nuestra iglesia y ha tenido gran influencia sobre nosotros y nos ha ayudado muchísimo. Hermanos, va a ser un gran tiempo de celebrar que somos iglesia. Todo el mes de abril estaremos juntos, pero en la semana del 12 al 18 de abril, todos los poderosos hombres de Dios estaremos ahí para fortalecernos y buscar desarrollarnos más como discípulos de Jesús. Gracias, hermanos, nos vemos pronto. Adiós. Buenos días, hermano. Quiero darte la más cordial bienvenida a la Iglesia de Cristo en la región de Ecatepec, esperando que te encuentres muy bien para gozar de este mensaje que tenemos hoy domingo impartido por nuestro hermano Romeo García. Ten un buen día y vamos a escuchar el mensaje.
¿Qué tal? Te saludo con mucho gusto. Yo ya estoy instalado aquí en mi lugar. Espero que tú también te hayas acomodado allí en el tuyo para tomar la tercera clase de esta serie que estamos llevando. Quiero acercarme a Dios, pero no se adapta a mis tradiciones. ¿Qué tal aún el videíto introductorio que vimos? En verdad es un tema muy sensible, de cómo muchos de corazón, con verdadera devoción, pueden practicar sus tradiciones, y no meramente como un tema cultural, a veces de veras con la devoción de que a través de eso podemos acercarnos a Dios. Y de pronto les compartimos de la Biblia, de el Dios verdadero, que no se parece a sus tradiciones, y resulta el tema por el cual muchas personas no terminan por convertirse, no se acercan a Dios. Seguramente tú has escuchado cosas como estas. En mi familia siempre hemos llevado la tradición de Dios. Y como te decía, de corazón, entregados, devotos, aún que han invertido muchos recursos, no solamente de tiempo, sino hasta de dinero, con la firme convicción y creencia que lo que hacen está bien, es estar bien con Dios. ¿O qué tal? Mis tradiciones son muy valiosas para mí. O esta última, mis tradiciones no la cambio por nada. Pídeme que deje lo que quieras, yo cambio lo que sea, cambio mis conductas, pero no me pidas que deje mis tradiciones. Ellas son tan importantes para mí, tan valiosas para mí. Pero ¿por qué le damos tanto valor a las tradiciones entonces? Encontré varias razones que quiero compartirte, porque lo consideramos grandes enseñanzas familiares. Es más, se transforma en la identidad de nuestra familia, es la identidad de la familia. Hay rituales, hay tradiciones que por generaciones se han seguido, y te repito, no es meramente un tema cultural, sino es un tema de estar bien con Dios. Así nos han hecho creer, de estar cerca de Dios. Por eso de pronto nos comparten algo diferente y protestamos, no estamos de acuerdo. O también por ser un legado de nuestra cultura. En muchos casos es un tema cultural, es un tema central, de generación en generación. No es un tema fácil, no es un tema aislado. O esta otra razón, porque lo hemos seguido por muchas generaciones. Tantas personas, no podemos estar mal. Tantas personas, no podemos estar equivocadas. No me vengas a decir que lo que me enseñaron desde niño está mal. Por eso esta última razón, porque nos cuesta trabajo pensar que todo lo que nos enseñaron está mal. Nos cuesta trabajo pensar aún que nuestras generaciones pasadas que murieron creyendo en eso, murieron mal. Y no vamos a juzgarlas, no podemos ponernos en una situación así de juzgarlas. Pero, te repito, es un tema verdaderamente central e importante en la familia. Aún lo que hoy celebramos, lo que hoy se celebra, la resurrección de Jesús, aún esto, ¿sabías tú que se ha convertido en el tema que más se celebra aún en el mundo cristiano, pero como solamente una tradición por encima de la tradición de la Navidad? Es el tema que más se celebra, pensando que más nos acerca a Dios, como meramente tradición, como meramente algo tradicional, no como en verdad debe ser, no como en verdad está plasmado en la Biblia, está plasmada en la palabra de Dios.
Para compartirte este tema, quiero hablarte de la vida, de la experiencia de un hombre verdaderamente impactante en la Biblia. Su nombre griego es Saulo y su nombre hebreo, traducido al español, es Pablo. Seguramente tú has oído hablar de él. Y me impresiona mucho su experiencia, porque él, viviendo en el antiguo pacto, con las leyes que Dios mismo había establecido en algún momento, y que él se había aferrado tanto a ello, un día se vio confrontado con una nueva manera de amar a Dios, de estar cerca de Dios, y le costó muchísimo dejar, pero él lo hizo. Y en Filipenses 3, 7 y 8 vamos a empezar lo que él comparte después acerca de esta experiencia. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida. Por amor de Cristo, y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo. Años después, casi al final de su vida, al final de sus días, Pablo comparte su experiencia y dice: todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida. Habla mucho de algo que perdió y que en un momento dado era de mucha ganancia, era de mucho valor. Reafirma y dice: a decir verdad, incluso estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Habla de mucha pérdida. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo. Pero ¿qué es esto que Pablo habla como pérdida? Lo repite 3 veces. Todo esto que por amor a Dios lo estimo como pérdida. ¿Qué es? Vamos a regresarnos un verso antes, y en la versión PDT dice, en el 6, estaba tan dedicado a la ley y a las tradiciones de mi pueblo que perseguía a la iglesia, y nadie podía reprocharme nada porque siempre obedecía la ley. Pablo desde niño había sido enseñado, educado, formado respecto al antiguo pacto. Más de 613 leyes que para este entonces se había convertido más en una tradición cultural que en verdad un tema que podría acercarte a Dios. Le habían dado tanto énfasis al cumplimiento de la ley, al cumplimiento de las prácticas religiosas, que se había convertido en una tradición. Y Pablo era tan fiel seguidor de esa tradición, lo vivía tanto, lo practicaba tanto, que él se sentía como un campeón viviendo esas prácticas. Y cuando él veía que otras personas vivían algo diferente, eso a él le molestaba muchísimo, tanto que dice que perseguía a la iglesia. Y en verdad los perseguía. Él se convirtió como en una especie de soldado. Le pidió autorización a las autoridades eclesiásticas de aquel tiempo para poder defender sus tradiciones, lo que él consideraba de mucho valor. Por eso dice aquí: nadie podía reprocharme nada porque siempre obedecía la ley. Ese era Pablo, el valor que tenían las tradiciones en su vida. Era un tema muy sensible, de mucha importancia y de mucho valor. Después continúa y dice: por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él. No por tener mi propia justicia que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo Jesús. Lo que aquí está compartiendo es
ser hallado en Él, ser encontrado en Él, ser justificado delante de Dios, encontrarme cerca de Dios, aprobado por Dios, no por mi propia justicia. Eso era algo que remarcaba la antigua práctica de la fe de Pablo, lo que para él se había convertido en una tradición. Y este es el tema central dentro de la vida pasada de Pablo, sus tradiciones a través de las cuales él podía encontrar justicia propia. Y esto se parece muchísimo a las tradiciones que pretenden acercarnos a Dios o que tienen como propósito acercarnos a Dios. Querer encontrar nuestra justicia propia a través de esa práctica, a través de esforzarnos por cumplir mandas, reglas, como ahora mismo la tradición de abstenernos de comer carne, porque si lo hacemos pensamos que nos va a poner mal delante de Dios. Y ante ese sacrificio que exige como cierta ser rigurosos en nuestro cuerpo, decimos yo puedo estar bien con Dios. Y muchos otros, como te decía, mucha gente ha gastado recursos económicos, mucho dinero para celebrar una tradición y creer que a través de eso pueden ser justificados delante de Dios. Pero Pablo tuvo que desechar eso. Y en cambio, ahora podía él saber y encontrarse justificado, encontrarse bien delante de Dios, cerca con Dios, por la justicia que provenía delante de Dios. En resumen, él podía decirnos, hay dos formas de ser justificados ante Dios. Una es por mi propia justicia, basado en la práctica de mis tradiciones, y otra es por la justicia de Dios, la justicia verdadera que yo no sabía, que yo tuve que aprender. Y para poder aprender, tuve que desechar lo que era valioso para mí. Por eso, 3 veces él lo compartió de diferente forma, que había sido una gran pérdida. Era pérdida porque él lo estimaba de gran valor. Y seguramente para ti así es una pérdida. Y en muchos casos no se atreven a dejarlo. Yo he escuchado de algunos aún que les prometieron a sus mamás, que le prometieron a sus papás que jamás iban a dejar esas tradiciones porque estarían defraudando a su familia. Yo escuché de alguien que en el lecho de muerte le prometió a su mamá que nunca iba a dejar sus tradiciones, porque particularmente él tiene muchos empleados que son de este corte cristiano y siempre le he compartido a él de la fe. Pero su mamá, viendo este entorno, le hizo prometer ya en el lecho de muerte que jamás iba a abandonar sus tradiciones. Entonces para él, si él renuncia a eso, es una gran pérdida. Es de mucho valor, es defraudar la promesa que le hizo a su mamá. De ese valor, de ese tamaño es lo que Pablo tuvo que dejar. Por eso en Gálatas, otra de las cartas que él escribió en el verso 19 y 20, él comparte lo siguiente: yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y dio su vida por mí. Mediante la práctica de mi fe pasada, yo he muerto a la ley. Pero ahora, gracias a que renuncié a eso que valía mucho, ahora puedo vivir para Dios. Y he sido crucificado con Cristo. Esto era lo que Pablo no podía aceptar.
en su mente, en su corazón, en su concepción de fe, de acuerdo a su enseñanza, que te digo, se había convertido más en algo tradicional, él ni siquiera podía aceptar que Cristo era el Mesías. No podía aceptarlo, no le cabía en su mente, como el hijo de un carpintero, como alguien que había nacido allí en un pesebre, era el Mesías, era a través del cual él podía acercarse a Dios. No tenía cabida en su mente. Y así como para Pablo, para muchos de nosotros es así. Por eso, con mucho respeto, quiero compartirte este tema, o te estoy compartiendo este tema, porque para muchos no es nada más un tema cultural. Para muchos es en verdad un tema de estar cerca de Dios a través de todo lo que han sacrificado, todos los recursos de tiempo, a un sacrificio corporal de personas que caminan y caminan por llegar a un lugar. Pero Pablo lo entendió, a pesar de que le costó muchísimo. Continúa en el verso 21 y dice: no desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Si la justicia, si estar bien con Dios, cerca de Dios, se pudiera obtener mediante la práctica de mi tradición pasada, lo que verdaderamente me acerca a Dios, que es el sacrificio de Jesús, hubiera sido en vano. Pero gracias a que renuncié lo que era de gran valor, hoy tengo lo que es verdaderamente valioso. Y así aplica para ti. Si para ti te ha costado muchísimo, dejar tus tradiciones, dejar las cosas que te enseñaron desde niño, dejar la identidad familiar, o como te compartía, pensar que vas a defraudar a tu familia por el tema de la tradición que vas a dejar, vas a poder acercarte a Dios si te atreves, si te das la oportunidad de conocer lo que es verdaderamente valioso y la nueva forma y la única forma a través del cual podemos ser justificados delante de Dios. Particularmente para la vida de Pablo, el seguir la ley y el querer ser justificado delante de él, delante de Dios por él, por sus obras, era algo que a él le habían enseñado. Y quiero explicártelo para que puedas saber cuánto le costó. Imagínate que vas delante de un tribunal y delante de ese tribunal tú vas a ser juzgado, pero no es cualquier tribunal, es el tribunal de Dios. Y delante de eso tú dices: yo me quiero defender a través de mis propias obras, a través de obedecer toda la ley. ¿Estás seguro, Pablo, que vas a pasar el examen? Absolutamente seguro. Yo he vivido de acuerdo a las 613 leyes y más. Y vas ahí y en un escáner o en una pantalla se ve toda tu vida. Y él se puede dar cuenta que por más que ha vivido, que se ha esforzado, que ha vivido la tradición, que ha practicado su fe, que ha invertido dinero, recursos, tiempo, todo, no puede ser justificado delante de Dios. Esa es la forma de ser justificado, mediante la ley, mediante la tradición. Y de pronto Pablo se da cuenta, todo esto que yo he vivido, practicado, esforzado, invertido, ¿no vale nada? ¿No me puede justificar delante de Dios? No vale nada, Pablo. Esa forma ya no. Pero si Dios mismo la dejó, pero ¿sabes? No logró su cometido. Porque nadie puede vivir la ley al 100%, 24 horas, 365 días al año. No, nadie puede vivirlo, nadie. Pero yo lo he hecho. Sí, yo sé que te has esforzado, pero no lo has logrado.
hay una nueva forma y está la sala de al lado. Y Pablo va a la sala de al lado y es la sala donde él también va a ser sometido a juicio. Y le dice, ahora ya no se va a presentar tu vida, lo que tú has hecho, tus obras. Ahora se va a presentar las obras de alguien llamado Jesús, que vivió una vida perfecta, una vida íntegra, 24/7 agradando a Dios. Entonces no se va a presentar mi vida, esto ya no aplica así, ya no. Ahora se va a presentar la vida de Jesús. Y esa es la justicia que se puede obtener delante de Dios. A través de ello, sí vas a ser aprobado por Dios. Y es que no me cabe en la cabeza, podría decir Pablo. Yo sé que no te cabe en la cabeza. Es que no se adapta a mis tradiciones. También lo sé. Es que no fue lo que a mí me enseñaron. También lo sé. Es que sería defraudar a mi familia y a mis generaciones. Sí, también lo sé. Pero ese es el nuevo modo que Jesús dejó. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues aceptar ese sacrificio y vivir como sea. No. En respuesta a ese sacrificio, tú necesitas tener una respuesta de gratitud, de fe, de aceptar este sacrificio, de creer en este sacrificio y de arrepentirte de la vida que llevas, de arrepentirte de vivir por tus obras, de arrepentirte de tanto orgullo que ha producido tus mismas tradiciones. ¿Y sabes qué? Pablo lo hizo. Pero ¿cómo pudo darse cuenta? Él lo comparte a otra población. Esto en 2 de Corintios 3:14 lo comparte así. Y lo dice, pero la mente de ellos se endureció. Y hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, llevan puesto el mismo velo que solamente por medio de Cristo puede ser quitado. Y él comparte esa experiencia ya desde lejos, ya él fuera de esas tradiciones, comparte lo que sus paisanos, los judíos, siguen viviendo. Y dice, hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, porque era lo que había hasta ese tiempo, ellos llevan puesto un velo y tienen el corazón y la mente endurecidos. No se pueden dar cuenta. Solamente por medio de Cristo puede ser quitado este velo. Este velo que producen las tradiciones, este velo que no nos dejan ver la realidad delante de Dios, solamente puede ser quitado por Cristo hasta cuando nos atrevemos a conocer a este Dios verdadero. Y fue lo que Pablo hizo. En el 15 y el 16 dice, y aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo les cubre el corazón. Pero ese velo les será quitado cuando se conviertan al Señor. Si tú te atreves, si tú te das la oportunidad de conocer al Dios verdadero, a esta nueva forma, que es cierto, no se adapta a tus tradiciones, este velo va a ser quitado, el velo que cubre tu corazón. Esto que tú tienes en alta estima, en alto valor familiar, en alto valor cultural, solamente se puede ser quitado cuando nos convertimos a Dios, cuando aceptamos esta nueva forma. Con mucha razón Pablo lo compartía como una gran pérdida. Dicho de un modo diferente, nuestra cercanía con Dios depende de conocerlo verdaderamente, no depende de seguir las tradiciones que nos han enseñado. Depende de conocerlo verdaderamente. Pensamos en que la forma en que mostramos nuestro amor a Dios es por medio de las tradiciones. Ya te decía yo, por eso nos cuesta tanto trabajo. Y de veras respeto muchísimo a las personas que se atrevieron, que se dieron la oportunidad de conocer a Dios verdaderamente a través de su palabra y con mucho dolor pudieron renunciar a sus tradiciones.
Pero también quiero animarte, si tú eres uno de los que no se ha dado la oportunidad y no lo puede aceptar en la mente y no lo puede aceptar en el corazón y no has ido a la Biblia, yo te animaría a que lo hicieras, porque como acabamos de leer, el velo del corazón puede ser quitado. Pablo lo comparte porque a él mismo se le quitó. Él ve ahora desde afuera que hay unos que no lo han aceptado, pero que él en algún momento dado sí lo aceptó y sí dejó sus tradiciones que eran de mucho valor, de muchísimo valor. Para terminar, quiero compartirte a los discípulos, a los seguidores de Jesús, lo que hoy celebramos, la resurrección. No es nada más una celebración dentro de la religión tradicional. La mayoría de las personas, aún en las congregaciones cristianas, no entendemos la importancia que tiene esta celebración. No entendemos la importancia que tiene este suceso. No dentro de la historia de la humanidad, sino dentro de la historia de nuestra vida. La manera en que trasciende en nuestras vidas la resurrección de Jesús. Fíjate, algo que me asombró mucho ahora que estudié este tema. El día de la resurrección, cuando Jesús resucitó, ese día se inauguró un nuevo periodo dentro de la creación humana. Se aperturó una nueva forma de vivir, un nuevo hombre. Ese día inició un nuevo hombre creado en Cristo, creado a través de una relación con Jesús. Un hombre diferente ha habitado la tierra a partir de ese momento. Arqueólogos han comprobado aún la veracidad de ese evento. Entonces Pablo, compartiéndole a esta misma comunidad de Corinto, lo dice de esta manera. 1 Corintios 15, 3 y 5. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Pablo no lo comparte como una posibilidad, lo comparte como un hecho y remarca que él mismo lo recibió y que Cristo sí volvió a la vida, resucitó al tercer día según las Escrituras, como según estaba escrito y que él se dio la oportunidad de conocer. En el 6, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Esto no era una tradición, esto era una vivencia. Vieron a Jesús resucitado. Dice que más de 500 hermanos y muchos aún viven todavía. Pero fíjate qué dice después. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Era necesario que Pablo escribiera, se apareció a Jacobo, se apareció a Santiago. ¿Quién es este Santiago? Es el hermano físico de Jesús. Y fue tan importante aparecérsele a Santiago, a su hermano, porque su propia familia no creía en Jesús. Y esto mismo, tal vez ahorita que tú me estás escuchando y que tú puedes pensar, pero si Jesús no tuvo hermanos, ese es un tema muy profundo, pero sí lo tuvo. Y este hermano no creía en Jesús, creyó en Jesús hasta que lo vio resucitado. Él mismo alguna vez pensó que su hermano se había vuelto loco, pero no. Y también dice Pablo, por último, se me apareció también a mí. Y gracias a que se le apareció, él pudo dejar sus tradiciones y cambiar su forma de pensar y aceptar esta nueva forma. Por todo esto, Pablo afirma en el verso 19,
y 20. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Él está diciendo, es verdad, Él resucitó. Por eso, si no hubiera resucitado, seríamos los más desdichados de todos los mortales. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Esto no es una tradición. Escúchame, aún los seguidores de Jesús podemos convertir la muerte de Jesús en una mera tradición. Domingo a domingo celebramos la comunión, tomamos un pedazo de pan y tomamos un poco de jugo de uva que simbolizan su sangre y su carne, y se vuelve una tradición, se vuelve una costumbre, pero no, más allá de un hecho histórico, es un hecho que transforma nuestra vida y nuestra cercanía con Dios. Lo que hoy se celebra de manera tradicional en todo el mundo tiene más allá de un impacto tradicional. Dice así como Adán, en Adán todos mueren. El legado de Adán, el legado de la humanidad caída que provocó Adán con su desobediencia, terminó con la resurrección de Jesús. Si nosotros tomamos esta parte también en Cristo, todos volverán a vivir. Podemos ser regenerados, podemos volver a vivir si tomamos esta oportunidad que Cristo nos dio. Quiero que podamos celebrarlo con la profundidad que se merece en nuestras vidas, no como una tradición. Para los discípulos particularmente quiero que podamos escuchar esta canción que me animó mucho a lo que se aperturó, se inauguró, dio inicio este día cuando Jesús resucitó. Escuchémosla con mucha atención. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea quien me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, que en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea quien me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, que en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en ¡Qué impresionante! Esto no es una tradición. Esto es una realidad de nuestra vida con Dios.
Para terminar, quiero dejarte, amigo que no has seguido y que te hemos invitado a que te acerques a Dios. Quiero dejarte esto para practicar. Te animo a que puedas aprender a amar a Dios a través de conocer la Biblia y no a través de tus tradiciones. Ya te he compartido, es un tema sensible, por eso es un atrevimiento, así como Pablo lo hizo. Y para los seguidores de Jesús, te animaría a que pudieras restaurar la resurrección de Jesús en tu vida. No como una tradición, sino como una realidad que te cambia día con día, siendo justificado por Él. No por nuestros propios esfuerzos. Eso sería tener una tradición más en nuestras vidas. Te animaría a que pudieras hacerlo. Acompáñame, vamos a terminar orando. Querido Señor, quiero darte muchas gracias por este día, en particular por este tema tan sensible. Para muchos ha sido un tema tan difícil, un tema del por qué no se han acercado a ti. Así como pídeme lo que quieras, pero no me pidas que deje mis tradiciones. Dime lo que quieras, que estoy mal, pero no me digas que estoy mal por mis tradiciones. Son algo tan valioso y lo entiendo, Dios. Es un tema tan sensible para muchos. Pero yo te oro y te pido que pueda haber valentía y pueda haber una resolución en la vida de quien esto ha significado no acercarse a ti. Te pido que puedas mover y conquistar sus corazones, sus mentes, sus pensamientos y puedan dar ese paso de acercarse a ti. Y para los seguidores tuyos, Dios, quiero orarte porque podamos vivir esta realidad, no una tradición. Jesús no murió para celebrarlo como una tradición. Jesús murió para inaugurar esta relación de un nuevo ser, de un nuevo hombre creado en ti, creado en tu ser, como lo hizo Pablo, Dios. Te agradezco también por el ejemplo de Pablo. Es una expectativa difícil de cumplir, pero que nos inspira a poder tomar este desafío. Muchas gracias. Gracias, Padre, por todo lo que nos enseñas y nos permites estar a tu lado. Vamos a celebrar hoy también, ahorita al final, nuestra Santa Cena con todos nuestros hermanos. Celebrar la comunión con mucha alegría, con mucho gusto de saber que en ti somos justificados. No por seguir tradiciones, no por nuestras obras, sino por la obra más grande que alguien ha hecho. La obra de Jesús. Aún agradecerte tanto, Jesús, por esa obra. Gracias. A través de tu nombre oramos. Amén. Gracias por tu atención. Los discípulos nos vemos ahorita terminando 5 minutos para tomar nuestra comunión. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Adiós. Gracias, Romeo, por la clase del día de hoy. Sin duda, yo creo que hay muchas tradiciones que todavía están rigiendo nuestras vidas y hay que poner precisamente énfasis en lo que estamos y procuramos. Hermanos, también quiero decirte que en unos momentos más nos vamos a conectar para tomar la Santa Cena como región Ecatepec. Te doy los anuncios de igual manera para que el próximo miércoles te puedas conectar a las 8 p.m. para la siguiente clase. Sin duda te deseo que pases un excelente fin de semana y un inicio increíble de semana. Cuídate y que Dios te bendiga.